Uno de los personajes que más me ha llamado la atención es el Maestro Jesús, no solo por todo lo que hizo o todo lo que cuentan de él, sino por todo el misterio que abarca este personaje. 2000 años después seguimos cuestionándonos qué día, en qué momento de la historia de la humanidad nació este personaje. Y creo que cada vez es más difícil encontrar una fecha como tal. La tradición cristiana dice que Jesús nació un 25 de diciembre a la medianoche, iniciando con ese nacimiento la era cristiana o el año uno de lo que conocemos hoy como el año uno del primer año del calendario. ¿Sí? Me parece curioso analizar las cartas natales de Jesús. Si te permites investigar fechas de nacimiento de Jesús, te vas a encontrar centenares de posibles fechas de nacimiento de Jesús, unas marcando en diciembre, otras en octubre, otras en mayo, otras en marzo, en enero. Bueno, yo creo que hay cartas natales de Jesús, una por mes, como mínimo. Y cada tradición, cada pueblo, cada cultura tiene como sus preferencias frente a el momento exacto del nacimiento de Jesús. Ya que estamos en estos momentos de Navidad, cerca de lo que probablemente fue el nacimiento de este Maestro Jesús, ¿por qué no? ¿Por qué no explorar una de esas cartas natales que están expuestas y de las cuales yo personalmente he estudiado? Y quiero compartirte una de ellas que me parece que es una de las que más se puede acoplar a ese personaje histórico, el Maestro Jesús. Es importante también que sepas que lo que celebramos el 25 de diciembre tiene una tradición pagana, una tradición romana. El 25 de diciembre era una tradición romana, era una fiesta romana dedicada al dios Sol Invictus. ¿Sí? Y esos días antes, entre el 17 y 19 de diciembre, eran unas festividades en honor a Saturno, el dios de la cosecha, de la siembra. Y esto tiene mucho que ver con lo que hemos visto en el signo de Capricornio. Cuando ya estamos entrando en esta temporada de diciembre, estamos cerca del solsticio de invierno en el hemisferio norte, momento donde ya todo se muere y donde hay que hacer ofrendas a Dios para que Dios no nos castigue tanto en el invierno, ¿sí? O al menos en esa época romana y griega. Entonces, desde el 17 de diciembre, los romanos ya tenían costumbre celebrar fiestas en torno a estos diferentes dioses romanos, especialmente a Saturno. Por eso está esta famosa fiesta, las Saturnalias, donde durante esos días se celebraba, se ponían luces, faroles en las casas, se decoraban, las personas se intercambiaban regalos, hacían cenas, bueno, orgías y bueno, al estilo romano, ¿no? Como celebraban en la antigua Roma. Después de muchos emperadores y muchos reyes, estas fechas fueron modificándose. Llegaron unos emperadores donde decidieron expandirla por una semana, del 17 al 22, 21 de diciembre, como generando un poco más de apertura, más de tiempo para que las personas disfrutaran. Creo que es el momento también de disfrutar, porque en ese entonces el Imperio Romano o los romanos en sí eran agricultores en su gran mayoría. Por eso en estas épocas ya no se podía cultivar y era un cierto descanso. Entonces creo que todos iban a celebrar de que tuvieron todo un año arduo de cosecha, de trabajar el campo, la tierra, y quizás durante las Saturnalias era momento de tener un descanso con la tierra. Inclusive los esclavos hacían el papel de los dueños durante algunos de estos días, ¿no? Todo cambiaba, las leyes cambiaban, ¿no? Pero curiosamente del 17 al 22, 21 de diciembre, esta fecha sigue siendo una fecha de Sagitario. Por eso tiene mucho sentido esa fecha de desborde, de exageración, de banquetes, de orgías, que es muy Sagitario, pero después del 21 de diciembre en adelante ya cambia, o ya cambiamos para la temporada de Capricornio. Allá se rigidiza un poco más y ya nos volvemos más litúrgicos con respecto a la muerte y resurrección del sol. Recuerda que el solsticio de invierno es cuando la noche es más larga que el día, ¿sí? Por eso ahí añoramos nuevamente el regreso del sol.
Obviamente, hablando en el hemisferio norte, sí, esto no tiene nada que ver con el hemisferio sur, pero todo esto, esta cosmovisión está muy enfocada en el hemisferio norte, como lo expliqué en videos anteriores. Por eso los romanos, y bueno, quién sabe, de ahí los griegos y de ahí para atrás egipcios, Mesopotamia, ¿no? Todas esas tradiciones antiguas probablemente celebraban algo durante mediados de diciembre, ¿sí? Como dando ese cierre de ciclo, ese nuevo ciclo, ¿sí? Como llamar nuevamente al sol para que recobre el equilibrio en la humanidad y volver la esperanza para cultivar nuevamente en el próximo año. Entonces digamos que estas tradiciones son muy antiguas. Tenemos el último registro de los romanos con este Sol Invictus que específicamente se celebra el 25 de diciembre, porque en ese entonces el 25 de diciembre era considerado también el solsticio, o 3 días después del solsticio, que era, según ellos, el sol muere y al tercer día resucita, ¿no? Entonces, miren que estamos frente a una de las fechas más importantes para ese entonces del Imperio Romano, y litúrgicamente y de doctrina y de religión, pues eran sagradas para la tradición romana. Entonces entendamos que cuando ya Constantino y el emperador Constantino y todos los otros posteriores a él comenzaron a aceptar legalmente el cristianismo, pues ahí yo creo que el cristianismo, a diferencia de otras religiones, ha sido una de las pocas religiones que ha empleado el sincretismo para poder modificarse, llegar a más personas y poder regenerarse y poder adaptarse a diferentes culturas, tradiciones y religiones. Entonces el cristianismo fácilmente comenzó ese sincretismo con la tradición romana y lo que hizo fue simplemente reemplazar uno por otro. Entonces, ¿qué mejor reemplazar al Sol Invictus, que era ese sol que no moría, que resucitaba y que regresaba todos los años a darle brillo a la agricultura y a volver a darle fertilidad a los campos? ¿Qué mejor reemplazar al Sol Invictus que por el mismo Jesús, que también desde esa tradición cristiana antigua, pues era el Sol Redentor, ¿cierto? Entonces entender también cómo hicieron esa transición muy sabia, muy estratégica también de esos cristianos primitivos. Entonces estamos frente a, yo creo que un arreglo bastante estratégico que hicieron esos primeros cristianos de reemplazar el Sol Invictus con Jesús, Jesús el Cristo, ¿no? Esta es una de tantas interpretaciones, ¿no? Obviamente ya en los años 200, 300, con algunos papas y algunos eruditos de esas épocas, ahí comenzó, yo creo, una serie de errores de cálculo de calendarios, ¿sí? Porque inclusive no existe el año cero después de Cristo, ¿sí? Es un año que se perdió completamente. El tiempo después de Cristo pues empieza en el año primero, ¿no? En el nacimiento del año primero. Y bueno, eso también tiene mucho que ver porque el cero no había llegado a Europa en ese entonces, ¿no? Eso llegó después de la India unos años después, centenares de años después. Pero lo que quiero decir es que seamos conscientes que el calendario gregoriano y en ese entonces el calendario juliano eran calendarios bastante desordenados, con bastantes errores de cálculo astronómico y astrológico. Y es lo que tenemos hoy en día. Tenemos hoy en día la consecuencia de esos malos cálculos. Todo esto te lo estoy contando porque quiero compartirte una de las cartas natales que más me ha llamado la atención. Dicen muchos eruditos e investigadores que probablemente la fecha y la carta natal que te voy a compartir a continuación fue investigada por Kepler, Johannes Kepler, este gran astrónomo, físico, científico, que comenzó también a generarle mucha intriga el nacimiento de Jesús, y él determinó algunas fechas posibles, entre ellas una fecha que obviamente no es el 25 de diciembre y tampoco es el año primero después de Cristo. Según algunas investigaciones de Kepler, él pone a nacer a Jesús antes de la era de Jesús. Esto puede sonar un poco contradictorio, pero a ver, entendamos que el después de Cristo, ¿sí? Esa determinación después de Cristo
pues fue algo arbitrario prácticamente, no fue algo que se hizo con una cierta rectitud sí, o unos cálculos matemáticos establecidos. Eso fue algo ahí aleatorio y que fue mandado por los papas de esa época. Por lo tanto, dejaron atrás unos años que no se incluyeron en ese calendario. Pero bueno, para no enredar mucho este video, me parece curioso esa fecha. Por eso Kepler habla de que Jesús probablemente nació en el año 3, 4 o 5 antes de Cristo. Sí. Es decir, que Jesús nació antes del primer año donde comienza en este después de Cristo. Yo sé que suena un poco difícil de entender, pero entendamos que el año primero se supone que nació Jesús, pero no. Según Kepler, Jesús no nació en el año primero, sino 3 años antes del año primero, 3, 4, 5, inclusive 7 años antes del primer año de Jesús. ¿Sí? Eso quiere decir que hay 7 años, que pueden haber 7 años perdidos o 7 años que no encajen en esa fabricación de ese calendario gregoriano, juliano, en ese entonces. Esos 7 años pues van a marcar la diferencia. Esos 7 años antes del nacimiento de Jesús están apoyados por unas conjunciones planetarias que, según Kepler, tiene mucho sentido para esa época. Es decir, para esa época, en el año 7 antes de Cristo, Júpiter y Saturno estaban exactamente junticos, estaban en una conjunción, algo muy parecido a lo que vimos en el 2019 y 2020, durante toda la pandemia, que muchos logramos ver esa conjunción planetaria durante varios días. Y esa conjunción planetaria hace que exista un lucero en el cielo mucho más grande de lo normal, ¿no? Esto aplica para Kepler, que probablemente esa conjunción planetaria pudo significar para los Reyes Magos y estos magos de la antigüedad, pudo significar la estrella de David, ¿no? Júpiter y Saturno son dos planetas que, cuando se juntan, generan nacimientos de personas extraordinarias, de maestros. Por eso, si tu hijo, si conoces a alguien que nació finales del 19, comienzos del 20, finales del 2019 y comienzos del 2020, probablemente estas personitas nacieron con esa conjunción Júpiter-Saturno. Por eso son personas especiales, personas con una maestría interna muy, muy bonita. Entonces, tenemos que probablemente Jesús haya nacido con esta conjunción planetaria, ¿sí? Esto tendría mucho sentido. Ahora, tendría mucho más sentido para mí el hecho de que Jesús no haya nacido un 25 de diciembre, porque si nace un 25 de diciembre es de signo Capricornio, ¿sí? Que bueno, él puede tener algunos rasgos capricornianos, según lo que leemos en los evangelios, tanto católicos como apócrifos. Pero Jesús simbólicamente es representado por el pez, ¿no? Porque también Jesús, desde las tradiciones antiguas, Jesús viene a iniciar una era que es la era de Piscis, era que ya estamos terminando y estamos haciendo la transición de Piscis a Acuario, especialmente en este momento. Entonces, digamos que Jesús vino a empezar la era de Piscis, y como ves, Piscis son estos dos pececitos que están unidos por un cordón de plata, pero es el único pez que hay en el zodiaco, ¿no? Es como el único animal que representa el pez, ¿cierto? Bueno, tenemos a Capricornio, que tiene cola de pez también, ¿sí? Pero digamos que Piscis es el único signo que representa el pez. Y Jesús pues vino a multiplicar los peces, ¿sí? Vino a pescar los hombres, él es pescador de los hombres. Gran parte de sus apóstoles o discípulos eran pescadores. Hay mucha simbología que referencia a Jesús con el pez, y hoy en día muchos cristianos pues se ven representados por este símbolo del pez, que es como un símbolo del infinito con la colita del pez. Esa también es una simbología muy tradicional en este tipo de cristianismo evangélico que se ve mucho aquí en Latinoamérica. Entonces, con eso quiero decirte que es muy probable que Jesús haya nacido con mucha presencia del signo Piscis, o muchos planetas en el signo Piscis,
o por qué no, con el Sol en Piscis. Entonces vamos a explorar primero las cartas natales que tenemos, ¿sí? Que es la primera que quiero compartirte, pues obviamente es la carta del 25 de diciembre, ¿no? Que es más una carta simbólica. Mira, según dicen en la tradición, a ver, es muy difícil que Jesús haya nacido un 25 de diciembre. ¿Por qué? Pues porque precisamente un 25 de diciembre es una fecha ya religiosa para los romanos, ¿no? Entonces sería una coincidencia que él haya nacido un 25 de diciembre. No estoy diciendo que no haya nacido, porque volvemos al punto. Jesús hasta hoy en día, 2025 años después, no se sabe cuándo nació Jesús. Inclusive algunas personas dudan de su existencia histórica, ¿no? Pero bueno, hablar de Jesús también es como hablar de política, es un tema muy delicado, pero simplemente esto es una pequeña aproximación desde lo astrológico, desde lo simbólico, ¿sí? Aquí no quiero decir si Jesús existió o no existió, si es bueno, si es malo, no, aquí no quiero generar ese debate, simplemente quiero compartirte esta curiosidad desde lo astrológico, a ver la astrología que nos dice de Jesús, ¿sí? ¿Qué información nos puede compartir la astrología con respecto a el posible nacimiento de Jesús? Entonces tenemos como te decía, el 25 de diciembre pues es una fecha, hombre, como que no sería como la más ideal, ¿no? Además, estamos que en el 25 de diciembre pues estamos en plena época del inicio del invierno, ¿no? Y según algunos evangelios de la Biblia, menciona que los pastores en el momento de nacimiento de Jesús habían pastores con sus ovejitas. Entonces es muy probable que para que los pastores tengan a sus ovejas afuera, pues es preferible que sea en época de primavera o verano, ¿no? También puede ser en invierno, ¿no? Pero tradicionalmente creo que optarían por tener a sus ovejas en una primavera o verano, ¿sí? Esas son como algunas explicaciones que dicen que no nació en esa época de invierno, ¿no? Otros mencionan que nació en la festividad de Sukkot, ¿sí? Que es una festividad judía que tiene mucho que ver con estas estructuras que arman los judíos para celebrar esta festividad, pero ya Sukkot es más para octubre, para comienzos de octubre, ¿sí? Lo que daría, si Jesús nació en Sukkot, que, a ver, algunas traducciones del griego antiguo para el latín, ahí se generaron muchas malinterpretaciones de las palabras. Por eso esa palabra pesebre, ¿sí? Algunos investigadores ponen en duda de que Jesús ya haya nacido en un pesebre, porque esa palabra pesebre pudo haber sido una mala traducción de lo que son los tabernáculos. O los tabernáculos en esa época eran unas especies de tiendas que se fabricaban en la festividad de Sukkot en los judíos. Entonces probablemente Jesús nació en un Sukkot, en una tienda, en esas festividades judías, y por eso esa traducción de la tienda, del tabernáculo de Sukkot, pues fue mal interpretada como un pesebre, porque en el pesebre es donde las bestias y los animales beben, ¿no? Pero bueno, esas son algunas proyecciones que se dan. No lo estoy diciendo yo, lo han dicho varios investigadores, ¿no? Que bueno, me parece interesante simplemente escucharlas, ¿cierto? Tenemos entonces que si Jesús hubiera nacido un 25 de diciembre del año primero, este es before Christ, esto es en inglés, ¿cierto? El año primero después de Cristo, a la medianoche, ¿cierto? Ahí también hay un error histórico con Herodes. Se supone que Herodes mandó a matar los primogénitos de esa época porque él escuchó la profecía, etcétera, etcétera. Y ya para el año primero antes de Cristo, para el año primero después de Cristo ya Herodes había muerto. Entonces no coincidiría históricamente con el nacimiento. Por eso es que es probablemente que Jesús haya nacido antes del año primero, ¿sí? Pero bueno, si miramos esta fecha, pues esta fecha tenemos que Jesús sería Capricornio, que Capricornio tiene mucho que ver con la cruz. Esto a nivel simbólico creo que tiene mucha riqueza, porque Capricornio es el que viene a morir en la cruz. Es decir, todos los Capricornios tienen un exceso de responsabilidad,
un exceso de carga, un exceso de peso en sus vidas y tienen que ser sacrificados, tienen que morir en la cruz para soltar ese exceso de peso, ¿no? Entonces, si lo interpretamos a nivel simbólico, tendría sentido el hecho de que Jesús ya haya sido Capricornio, ¿no? Y porque Capricornio es un signo muy recto, muy sólido, muy inamovible, Jesús dudó un momento en cumplir su propósito, ¿sí? Que fue en el monte cuando él estuvo llorando gotas de sangre y cuando se dio cuenta y que iba a cumplir su destino. Aleja de mí este cáliz, que no quiero beber de este cáliz, ¿no? Lo que le decía a Jesús en esas meditaciones o conversaciones con Dios. Entonces creo que el hecho de haber sido Capricornio simbólicamente tiene mucho que ver con eso, con el cordero que se sacrifica, ¿no? Pero más allá de eso, las otras configuraciones astrológicas pues no coincidirían mucho. Tendría una luna en Aries, que bueno, vemos que Jesús en algunos momentos explotó de ánimo, de ira, de rabia, de enojo, especialmente cuando estuvo en el templo de Dios, en el templo de Israel, que golpeó y destruyó muchas tiendas de los vendedores, ¿no? Ahí sí salió esa luna en Aries, ¿sí? Inclusive era una persona que en algunos de sus discursos bíblicos se muestra una persona muy directa, sin filtros, ¿no? Como cuando María le pide que en las bodas de Caná, que bueno, se nos acabó el vino, mijo, ¿y qué hacemos? Y él le dice mujer, ¿no? Como muy marcado, como esa luna en Aries, como mujer, ¿qué me estás pidiendo, mujer? ¿Cierto? Entonces, bueno, tendría algo de sentido, ¿no? Si miramos esta carta natal, Piscis no tendría sino el planeta Urano. Bueno, entonces, sí, a ver, podría ser también, pero si nos damos cuenta más a profundidad, vemos que los planetas están muy separados entre ellos. ¿Eso qué significa? Que cuando los planetas están muy separados entre ellos, no hay conjunciones planetarias, ¿sí? La única conjunción planetaria que vemos es esta probablemente de Júpiter con Plutón y de Marte y Urano. ¿Qué pasa? En esa época Plutón no podría ser visto, o bueno, inclusive hoy en día no podemos ver a Plutón a simple vista. Júpiter sí se vería, pero entonces se vería solo Júpiter, es el lucerito de Júpiter solo. Está acompañado de Plutón, pero visualmente es imposible verlo, inclusive hoy en día. Y si vemos esta otra conjunción, Marte también es visible, ¿sí? El planeta rojo, pero Urano tampoco es visible. Necesitamos algunos instrumentos para poder ver a Urano. Entonces, en esa época sí habían conjunciones planetarias, pero no eran conjunciones llamativas, no eran conjunciones planetarias que llamaran la atención, y menos de personas de Oriente, de reyes magos ¿sí? o príncipes o reyes o sabios. Entonces estamos hablando de que es una carta interesante, ¿sí? Puede resonar con algunos factores de personalidad de Jesús, pero es como del montón, ¿no? Ahora, si analizamos esta otra carta propone que el nacimiento de Jesús probablemente, esto no es que sea la verdad absoluta, es una proposición, nació un 22 de marzo del año 7 antes de Jesús, ¿sí? O sea, del año 7 antes del primer año después de Cristo. 7 años antes, digámoslo así, 7 años antes del nacimiento de Jesús, ¿sí? ¿Por qué 7? Y es aquí donde viene una de las teorías apoyadas por Kepler, porque en el año 7 antes de Cristo, Júpiter y Saturno, mírenlos acá están junticos los dos. Ahora, cuando Júpiter y Saturno están juntos, ahí ya marca algo como Dios mío, ¿qué está pasando ahí? Entonces es muy probable que esta conjunción planetaria sí haya representado la posible estrella de David. A eso le sumamos, bueno, hay otros dos planetas, Mercurio y Urano. Pero, como te decía, vamos a quitar a Urano de la ecuación porque Urano no se ve. Y Mercurio es rara la vez que se ve, tiene que ser muy en la madrugada, antes de que salga el sol, ¿sí? Como podemos ver acá, una carta natal lo que nos indica es que esta línea que te muestro acá es el horizonte, por acá sale el sol, ¿sí? Este es el cenit del sol,
y por acá vuelve y se esconde el sol. Entonces entendemos que esta línea es el horizonte. Por eso muy en la madrugada, a las 5:25 de la mañana, en Belén, en Israel, estaba saliendo en el horizonte Saturno, Júpiter y probablemente Mercurio. Se logró ver en esas mañanas, ¿sí? Entonces ahí se ve un lucero grande, gordo, ¿sí? Que se ve ahí, que es latente. Este lucero probablemente estuvo unos días antes también. Júpiter y Saturno estuvieron juntos unos días antes, lo que pudo haber llamado la atención de las personas y de los magos y de los sabios, ¿no? Entonces esta carta me parece que es interesante de analizar. Obviamente esto son suposiciones, esto nunca vamos a poder llegar a determinar exactamente cuándo Jesús nació, a no ser que encontremos un milagro arqueológico que nos ayude. Pero este 22 de marzo del año 7 antes de Cristo, el Sol estaba transitando el signo de Piscis y a eso le sumamos Saturno, Júpiter, Mercurio y Urano. Tenemos 5 planetas en el signo de Piscis, más el ascendente probablemente, ¿no? Entonces esta carta me parece muy interesante porque estamos hablando de una persona muy Piscis, ¿sí? ¿Piscis qué es? Piscis es el arquetipo del Salvador. Todos los que son Piscis, todos los que son Luna, Sol, ascendente o tienen muchos planetas en Piscis son los salvadores de la familia. Quieran o no quieran, vienen a salvar ustedes a la familia. Por eso para Piscis es muy importante saber decir no. Una persona con tanta energía en Piscis es una persona muy amorosa, ¿sí? muy sabia. Se dice que Piscis es el último signo del zodiaco, por lo tanto es un signo que tiene una gran sabiduría. Es como que los Piscis ya tienen toda la sabiduría de los otros 11 signos zodiacales: Acuario, Capricornio, Sagitario, Escorpio, Libra, Virgo, Leo, Cáncer, Géminis, Tauro y Aries. Entonces, Piscis es como la síntesis de todos los otros 11 signos zodiacales. Hay una agrupación de energías, de conocimiento, de experiencias. Por eso me gustaría pensar que Jesús nació un 22 de marzo del año 7, ¿sí? O alrededor de esas épocas. Me gustaría pensar que Jesús fue Piscis. ¿Por qué? Porque tiene mucho sentido el hecho de que sea Piscis, el Salvador, el Redentor, el que me da una ilusión, una esperanza. Piscis es el signo de la fe, la creencia. Piscis no necesita pruebas, tú simplemente cree, ¿no? Piscis no tiene cuerpo, no tiene forma. Y esto es lo más bonito, porque es que Jesús no escribió ningún libro, ¿sí? Lo que escuché hace poco, que no hay 4 evangelios, no hay 5 evangelios, no hay 20 evangelios, hay un solo evangelio, que es el evangelio de Jesús. Y ese evangelio ha tenido diferentes versiones: el evangelio de Jesús según Marcos, según Lucas, según Juan, ¿cierto? Pero hay un solo evangelio, hay un solo mensaje, que eso es lo importante. No importa el mensajero. Eso tiene mucho que ver Piscis. Piscis no tiene forma, Piscis no tiene estructura, Piscis no tiene cuerpo sólido. Lo que importa es el mensaje. Llevamos 2025 años matándonos, juzgándonos, criticándonos de por qué Jesús sí, que Jesús no, Jesús dijo, Jesús no dijo. Dios mío. Y creo que Piscis es eso. Piscis es un signo que dice, mira, no importa la forma, no importa el color, lo que importa es lo que sientes, lo que importa es el mensaje, lo que importa es lo que moviliza tu corazón. Eso es Piscis. En cambio Capricornio sí es un signo de la imposición de la ley, ¿no? Que también tendría mucho sentido el hecho de que Jesús en algún momento haya sido Capricornio como para instaurar la ley. Pero según lo poquito que conocemos de la personalidad de Jesús, Jesús no vino a imponer nada, ¿no? La imposición vino después de las falsas interpretaciones o las interpretaciones que tuvieron las personas posteriores al maestro. Entonces tenemos que Jesús nació con esta conjunción de Júpiter y Saturno, una conjunción de los maestros, ¿sí? Como te decía anteriormente, nacer en esta conjunción la tenemos cada 12 años aproximadamente, pero cada 200 años tenemos esta conjunción en signos muy distintos. Tenemos que Jesús probablemente tiene a Venus en Aries, ¿no? Entonces ahí hay una fuerza,
una movilización hacia algo, ¿sí? Con esa luna en Sagitario, cuando Jesús hablaba, se callaba todo el mundo le prestaba atención. Una luna en Sagitario viene a inspirar, es una luna viajera. Entonces es muy probable que esto reafirme que Jesús viajó durante muchos lugares y muchas culturas y aprendió de muchas tradiciones. La luna en Sagitario es la luna gitana, la luna viajera. Entonces también, y eh, astrológicamente hablando y psicológicamente hablando, tener una luna tan bien posicionada, pues obviamente da una presencia más femenina que masculina. Y pues obviamente sabemos que José murió cuando Jesús estaba muy joven y lo que quedó fue María. Entonces, digamos que si queremos ver el perfil psicológico de un posible Jesús histórico, tendría mucho sentido. Mi mamá lo más importante, porque mi papá no está, ¿sí? Al menos mi papá terrenal, digámoslo así, ¿cierto? Pero mi mamá sí, mi mamá es la que yo siempre veo, la que me inspira, ¿sí? La que me habla de Dios, la que me habla de ángeles, ¿no? Entonces, para mí tendría mucho sentido el hecho de que él tenga la luna en Sagitario y obviamente la luna en la casa número 10, que le da una fuerza a esa presencia femenina de Jesús, en la vida de Jesús. Y hay otro punto que me parece muy interesante, y es que en la casa número 7 se estudian los enemigos conocidos, ¿sí? Como sabemos, pues Jesús comenzó después de los 30 años a cultivar no solo a sus apóstoles, sino también a cultivar a muchos enemigos. Y tener a un Marte-Plutón en la casa 7 no es una posición muy positiva para los demás. Esta carta también me muestra que es una carta que va a generar muchas llagas, mucha inconformidad en los otros y por lo tanto me puede generar muchos enemigos. No enemigos ocultos, sino enemigos que yo te veo, yo sé que tú eres mi enemigo. Lo que le pasó a Jesús, ¿sí? Enemigos que también le generaron la muerte. Ese Marte-Plutón pues es una posición bastante agresiva, violenta, ¿no? Entonces, los enemigos que yo conozco van a ser muy agresivos y violentos conmigo. Y bueno, pues creo que se cumplió. También curiosamente en la casa número 8 tenemos la casa de la muerte, ¿sí? Y tenemos a Neptuno en el signo de Escorpio. Si vemos la casa 8 también le hace parte le corresponde al signo de Escorpio, y Escorpio es el signo del Vía Crucis, ¿no? Entonces también los que son ascendente Piscis probablemente van a tener a Escorpio en la casa número 8 y van a tener que transitar algún Vía Crucis en sus vidas, ¿no? Alguna situación dramática, difícil, desgarradora, que los va a llevar a cumplir su propósito de vida, ¿no? Tener aquí un Neptuno también en la casa 8 es que el proceso de muerte también tuvo mucha confusión, ¿sí? Como que Neptuno también genera ahí la duda, ¿sí? De qué murió, quién lo mató, qué fue lo que generó la muerte, si fueron los clavos, el infarto, la lanza, ¿no? Ahí también existe como ese tema de la duda, pero también del misticismo, ¿cierto? Entonces una persona con Neptuno en la casa 8 es un maestro de lo místico que viene a sanar, a curar y a generar muchos enemigos también, ¿sí? La casa 8 es la casa de lo que no se puede hablar, del tabú, ¿no? Y tener a un Neptuno ahí es una persona que tiene una energía mística que puede ser utilizada para cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿no? Entonces esta carta, desde la perspectiva astrológica y psicológica, al menos para mí, puede tener un poco más de significado, de relevancia, de sincronicidad con la posible personalidad de Jesús. Y también quitémonos el cuento de que Jesús tuvo que haber nacido un 25 de diciembre, no necesariamente, ¿no? Lo que estamos celebrando es simplemente unas fiestas paganas, que no están malas, ¿no? Pues creo que todos somos romanos y tenemos esa herencia europea, romana, griega en nuestra sangre. Pero, a ver, creo que es importante celebrar también el 25 de diciembre, no necesariamente con el nacimiento de Jesús como tal, sino como tener esa ilusión de que el 25 de diciembre nace algo, nace el sol Invictus, nace Saturno, nace Jesús, nace Dios, lo que quiera, ¿sí? Nace Santa Claus. Creo que es un momento
muy simbólico, especialmente para nosotros aquí en Occidente, que nos permite tener la ilusión de que el otro año va a ser mejor, de que el otro año el sol va a renacer, la luz va a renacer, sin importar el mensajero. Puede ser Saturno que venga y te diga, puede ser Jesús, Mitra, Vishnu, Brahma, qué sé yo, la Virgen María. Por eso esta carta de Jesús me parece tan interesante, el hecho de que él sea Piscis, con tanta carga del signo Piscis, como diciendo, no importa el empaque, lo que importa es lo que va dentro del empaque, ¿sí? No adores, no idolatres figuras ni empaques. Replica mi mensaje. Ese es como, creería yo, que ese es como el mensaje más importante del Maestro Jesús. Ahí te quería compartir, aprovechando estas fiestas de la natividad, del nacimiento, mezclar un poquito de historia, de explicar un poco de dónde viene toda esa tradición, ¿sí? Pero bueno, aquí podríamos pasar horas enteras hablando del emperador Augusto, de Julio, de sus primeros papas, de Constantino, de esas reformas en el calendario, etcétera, etcétera. Simplemente quiero como tocarte así por la superficie, históricamente, que se ha dicho, ¿no? Y compartirte esta carta natal, que puede tener unas bases de Kepler, y ya sabemos que Kepler fue un gran científico cristiano, un gran amante también de la vida de Jesús y un gran buscador de la verdad. Entonces, mira que es una mezcla también de varias perspectivas, sin ningún interés de decir que Jesús oficialmente nació un 22 de marzo. No, pero si tú tienes personas que nacieron un 22 de marzo, qué bueno que hables con esas personas, saber qué tanta esencia del Salvador, del sacrificado, de esa persona que te viene a inspirar, puede tener en ti o en los que la rodean. Te mando una feliz Navidad para ti, para todas tus familias, mucha luz, mucha bendición, y permítete abrazar esta natividad, esta Navidad, con alegría, júbilo, esperanza, ilusión, de que este nuevo año que viene, el 2025, es el año de la luz de tu conciencia, la luz de tus miedos, la luz que te va a permitir encontrar ese propósito de vida y te va a iluminar tus falsos propósitos. Ese es mi mayor deseo para ti y para todos los tuyos. Gracias nuevamente por escuchar mis videos, mi información. Si crees que estos videos son de valor, te agradecería que me compartas tu like, que escribas tu comentario, que en algún momento lo leeré y te lo responderé con mucha gratitud. Felices fiestas, feliz Navidad para ti y todos los tuyos, mucha luz y muchas bendiciones. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.